Buenas noches a todos. Es un placer poder contar con ustedes una vez más. Mi nombre es Ignacio Taboada, yo soy el gerente regional para Latinoamérica de la línea Neurociencias del laboratorio Megalabs. Y como ustedes saben, Megalabs tiene dos grandes misiones. Por un lado, la de brindar productos innovadores y de calidad para mejorar la calidad de vida del paciente y sus familiares, por supuesto a través de los profesionales médicos. Y el otro pilar fundamental de nuestra existencia tiene que ver con brindar capacitación de calidad para el cuerpo médico, ¿bien? Y en ese contexto, ustedes saben que desde la línea Neurociencias hemos inaugurado este año una serie de webinars súper importantes, resúmenes de los principales congresos de neurología y psiquiatría, a los que les dimos el nombre de highlights. Bien, y en esta oportunidad nos toca compartir los highlights del Congreso Europeo de Neuropsicofarmacología, el ECMP 2023, que se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona en el mes de octubre. Y me es muy grato comentarles que este webinar lo van a dictar dos profesionales médicos de excelencia. Uno es el doctor Ricardo Corral, que está conectado desde Buenos Aires. Ricardo es presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, además es jefe de docencia e investigación del Hospital Borda, es presidente de la Fundación para el Estudio y Tratamiento de las Enfermedades Mentales y es miembro de la American Psychiatric Association. Así que gracias Ricardo, bienvenido. Y también quiero introducirles al doctor Carlos Mendoza Angulo, que está conectado desde Lima. Carlos es médico psiquiatra, es psicoterapeuta cognitivo-conductual, es máster en neurociencias, también es miembro de la American Psychiatric Association y es presidente del capítulo peruano de la International Society for Bipolar Disorders. Bien, así que bueno, nada más y nada menos que dos de los profesionales más prestigiosos nos van a traer en una hora un resumen de los principales temas que se tocaron en este importantísimo Congreso Europeo. Y bueno, como es costumbre, ustedes ya están habilitados para ir anotando sus preguntas. Aprovechen toda la sabiduría de Ricardo y de Carlos. La idea es que vamos a tener una disertación de aproximadamente una hora y al final de la misma va a haber un espacio de 15 a 20 minutos para preguntas, así que en la medida que vayan apareciendo, déjenlas que yo las voy a ir tomando y luego las respondemos. Así que bueno, gracias nuevamente, un placer contar con ustedes y le cedo la palabra al doctor Ricardo Corral. Bueno, muchas gracias por la presentación, Ignacio. Para mí es un placer estar en esta reunión con tantos colegas de Latinoamérica. Sé que hay de muchos países, desde el norte, desde Centroamérica en realidad, hasta el sur. Y un placer también compartir con Carlos Mendoza, que también es un experto, en el cual tuvimos una interesante reuniones previas para la preparación de esto. Bueno, por supuesto, sería más interesante si tuviéramos presencial, tomando unas copas también para brindar, pero bueno, esta modalidad también nos permite tener más pegada y hacerlo en una reunión. Igual les digo una cosa, sí, yo estoy con camisa, pero también tengo pantalón y zapatos, porque vieron que muchas veces uno se pone nada más que la parte de arriba para hablar en forma virtual. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con esto. Yo voy a compartir pantalla, a ver si ustedes me van diciendo si se va viendo bien, porque tengo una pequeña presentación que quiero compartir con ustedes. Ahí creo que se está viendo y me dirán ustedes a ver si... Ahí está. Voy a correr esto un poquito. ¿Ahí se ve bien, amigos? Perfecto. Bueno, esa es bueno, la presentación que hizo Ignacio, que nos conocemos acá de Buenos Aires, él ahora trabaja en Megalab, pero venimos trabajando en otras épocas. La verdad que tengo que reconocer que nos ha dado un gran apoyo a la sociedad. Bueno, esta es mi declaración de principios potenciales con CIT3, no tengo ninguno, porque la verdad que no voy a hablar de ninguna molécula en especial, tampoco tengo que considerar que Ignacio Taboada, que me convocó, no me dio ningún condicionamiento, puedo hablar de lo que quiero. Esto es importante cuando uno va a hablar de algo, de tener en claro si tiene, y más que nada los oyentes, ¿no? Tienen que tener en claro si uno tiene algún conflicto de interés. En realidad mi lugar de trabajo es el Hospital Borda de la Ciudad de Buenos Aires, soy profesor de la Facultad de Medicina de la UBA, y me dedico mucho a la actividad de investigación y docente. Por esa razón,
tomé 3 temas, esta es la agenda mía, tomé 3 temas, después Carlos le va a mostrar la agenda de él, que es muy interesante también. Yo planteé 3 cosas, ¿no? Una tiene que ver con algo muy presente y actual y práctico, y 2 temas que son un poco más de futuro, si bien son actuales, todavía no tenemos una aplicación práctica tan definida y con tanta evidencia, aunque vamos aproximándonos a eso. Por eso me pareció interesante plantear 3 aspectos distintos. El primero, el tratamiento de la esquizofrenia, que si bien yo hace muchos años que trabajo con pacientes psicóticos, con pacientes esquizofrénicos, el Hospital Borda justamente es un lugar especializado en enfermedades graves, severas, sobre todo en psicosis, así que vengo trabajando mucho, seguramente muchos de ustedes también, lamentablemente no podemos interactuar en forma personal, pero siempre hay algo para aportar en esto, en lo práctico, en lo clínico, apostando también a ayudar a nuestros pacientes. Y con respecto a psiquiatría de precisión, que es un concepto un poco más moderno, pero seguramente ustedes habrán leído algo, quiero plantear algunas cosas. De los dos primeros temas, tratamiento de la esquizofrenia y psiquiatría de la precisión, voy a combinar algunas cosas que me surgieron interesantes de las presentaciones que se hicieron en el Congreso de Barcelona, y también un aporte que hicimos desde nuestro grupo, donde presentamos 2 trabajos relacionados con la esquizofrenia y otro con psiquiatría de precisión. Con respecto a los psicodélicos, un poco me incentivó, sobre todo Carlos Mendoza y Ignacio también, a hablar de psicodélicos, porque creo que ellos saben que estamos trabajando desde Argentina en algún punto, y creo que, bueno, voy a tomar cosas que todavía nosotros no tenemos datos y resultados, pero voy a traer un poquito el tema con algunas cuestiones y particularidades que yo estoy viendo al momento actual. Bueno, vamos a empezar con los highlights. El primer highlight es en Barcelona, que todos seguramente les parecerá interesante, que tiene que ver con que, bueno, nosotros la podemos pasar muy bien también. Bueno, acá el primer punto tiene que ver con esto, ¿no? Cómo optimizar el manejo de los pacientes con esquizofrenia. Esto sería, bueno, cómo es el uso del mantenimiento. Es una mesa que el chair fue Christoph Korrel, que sabe que es un alemán que también trabaja en Estados Unidos. El tema fundamentalmente está relacionado con cuándo iniciar, cómo continuar, muchas dudas que a veces uno tiene permanentemente, actualmente también. Entonces traje esto porque nos sirvió también como una situación que nos permite revisar alguna de la literatura. Por ejemplo, el tema del beneficio que pueden tener los antipsicóticos de larga duración, que está asociado justamente a tener reducidas episodios psicóticos recurrentes. Esto es fundamental para el mantenimiento, y esto lo planteaba Sofía Brisos, del grupo de Correll, donde planteaba que justamente hay una mejoría y una fundamental niveles de mielina en los pacientes a partir del primer episodio, luego que esto va a impactar en el pronóstico y cómo evoluciona el paciente. Por eso es tan importante el tratamiento inicial a corto plazo. Todo lo que tiene que ver con los tratamientos fundamentalmente de los atípicos, que mejoran la resistencia celular y reduce justamente todo lo que está vinculado con la patología y la etiopatología del esquizofrénico, pero fundamentalmente una de las cosas que están relacionadas es que hay mucha data que el uso a largo plazo genera un ratio de riesgo-beneficio muy favorable, que mejora justamente los relapses, que son, digamos, las descompensaciones, y que de esta manera hay una evidencia que también esto generaba dudas si de alguna manera había alguna neurotoxicidad con el uso crónico o neurodegenerativo de los antipsicóticos. Lo que se ve es que nada de eso ocurre, en todo lo contrario. En realidad yo hago siempre el ejemplo del cardiólogo que recibe un paciente con un infarto. En realidad el cardiólogo y el paciente no quieren volver a tener otro infarto. De alguna manera, lo que yo insisto mucho cuando doy algunas charlas sobre tratamiento de la esquizofrenia es, este es el concepto que tenemos que tener: evitar que la persona vuelva a tener otro episodio. Cada episodio es una crisis cerebral que genera una perturbación mucho mayor neurobiológica y que además impacta mucho en la funcionalidad del paciente, y cada vez puede ser más agravada en sus relaciones sociales, su funcionalidad laboral o en el estudio, y todo lo que está relacionado con la red
de red social que tiene. Por otro lado, otro tema que consideramos importante es que todo esto lo que nos plantea es que es muy importante el tema de no descontinuar el uso al paciente. Acá siempre surge una discusión que la hemos tenido en mundos académicos, es, bueno, ¿qué pasa si estamos pensando en la existencia de un episodio psicótico breve? Porque uno diría, bueno, ya la definición dice que es breve. ¿Por qué usaríamos entonces antipsicóticos de la evaluación? Bueno, justamente ese no es el caso. No deberíamos usar antipsicóticos crónicamente o a largo plazo, porque es un episodio psicótico breve por definición. Lo difícil en la clínica, a veces se plantea, sería diferenciar lo que sería un episodio psicótico breve de un cuadro esquizofrénico. Pero eso también tiene algunas particularidades que quizás muchos de ustedes que tienen mucha experiencia clínica pueden determinar cuando un primer episodio es claramente esquizofrénico y no es otro tipo de episodio psicótico. Entonces, hay que tener una buena observación psicopatológica, una buena observación fenomenológica, y basándose en eso, tratar de evitar que el paciente diagnosticado con esquizofrenia deje su tratamiento o no lo discontinúe, y de esa manera evitar que tenga una recaída que es la progresión hacia las enfermedades. En esto, justamente, prevenir, como decimos, la recaída hace mucha diferencia a lo largo del tiempo. Esto es algo que es central porque el funcionamiento irreversible, como decía Leslie Citron, ocurre en cada relapso, en cada recaída. Esto lo sabemos de siempre. Pero esto es evitable en la medida que podamos tener como un indicador inicial el trato, viene lo que se llama el DUP, ¿no? El Duration of Unpredicted Psychosis, y mantener el tratamiento a lo largo del tiempo. De esta manera minimizamos el riesgo de recaída, el paciente tiene mejores índices de remisión y logra tener una posibilidad de vida social y de relación de su red muchísimo mejor. Así que esto es muy importante y es una de las cosas muy prácticas que me gusta insistir. De hecho, lo toman este tema, ¿no? Piensen que es un congreso donde hay muchas novedades, sin embargo, es un tema que lo tomamos porque tiene que ver con algo muy práctico que ayuda mucho a las personas que padecen esquizofrenia. Bueno, en base a eso, vamos a ir a una cuestión vinculada con el sistema específico de neuromarketing, porque es algo que nosotros venimos trabajando también, porque nos permite algunas cuestiones que son muy importantes, que están relacionadas con la adherencia, ¿no? El tema de la adherencia Ricardo, tiene que ver, por un lado, con... disculpa, Ricardo, hay un inconveniente con el sonido. Disculpa que se te escucha un poco cortado. Ahora me van a escuchar porque cambié de dispositivo. Ahora me escuchan mejor. Perfecto, ahí sí, excelente, gracias. Disculpa la Bueno. interrupción. No. Por eso, como a veces la señal en Latinoamérica no es buena, me conecté también con el celular. Bueno, acá lo que le decía es que una cosa fundamental es la entrevista motivacional que podemos hacer con el paciente, mostrándole que en realidad, trabajando mucho como, bueno, justamente tenemos acá un experto también en terapia cognitivo-conductual que tiene que ver mucho con el encuadre que hacemos con los pacientes para mostrarles también desde su perspectiva que ellos tengan la toma de decisión motivada para estar mejor y poder tener una vida en mayor plenitud, buscando siempre el anclaje en las partes sanas de las personas, ¿no? Esto se habló bastante en el Congreso, ¿no? De la toma de decisión del paciente, las preferencias del paciente y trabajar no solamente sobre la enfermedad, sino sobre los aspectos sanos de la persona. Bueno, además de esto, vamos a ver si puedo pasar. Se me trabó un poquito esto, me parece ahora. A ver. Y tengo un poco trabado Bueno, acá está. Bueno, evitando el tema de lo que tiene que ver con los síntomas negativos. Esto vamos a pasarlo un poco porque me parece que me estoy quedando un poquito sin tiempo. Vamos a ir un poco a lo que tiene que ver con nuestro trabajo. A ver si pasa. Se me trabó un poquito. Bueno, este es el póster que nosotros presentamos, que les quiero mostrar. La que está al lado mío es Julieta Ramírez, que trabaja conmigo en el hospital y acá en la fundación también. Este es el póster que presentamos y fundamentalmente lo que le muestro es este slide donde nosotros lo que buscamos con este póster es, entrevistando a médicos, psiquiatras, clínicos, de qué manera veían las ventajas de usar
antipsicóticos de larga duración inyectables versus orales. Fíjense que la mayoría, el 81%, hablaban de que tenían mejor compliance, y tenían mejores cumplimientos. Ese era lo más llamativo de las ventajas que presentaban. Sin embargo, los que sí lo usaban, fíjense que acá lo que nos dice es que los psiquiatras que tienen suficiente conocimiento es solamente el 41%. ¿No? Esto es un problema también nuestro y que tiene que ver con esto de los webinars y de la educación médica continua. Nosotros tenemos en nuestra región muy buenos profesionales, muy buenos psiquiatras, bien formados. Sin embargo, en Argentina, en nuestro setting, en nuestro lugar, hay un 41% de personas que dicen que realmente tienen esa formación y el 59% no, lo cual es un tema importante de tener en cuenta. Fíjense que el uso que daban, este es otro, ¿no? El primer uso que se da en el primer episodio era solamente del 12,6%. La mayoría de los médicos lo usaban en el 71% de los casos con relapse. Digamos, el 71% de los médicos lo usaban luego de múltiples episodios de recaídas, cuando en realidad el objetivo es evitar esto, evitar incluso la primera recaída. Así que esto es algo que detectamos en la población de médicos psiquiatras argentinos. Y otro punto es este, a ver si me sale, tengo un poco lenta la pantalla, ahí está. Fíjense que una de las razones por las cuales los médicos no lo usaban tanto tiene que ver por la preocupación que tienen con los eventos adversos o por la falta de experiencia, que son las más importantes. Obviamente el tema del costo, pero el costo también es medido de una manera errónea porque se mide solamente el valor, por ejemplo, de la ampolla y no el valor anualizado, que muchas veces es lo mismo si uno sumara todas las píldoras con respecto a lo inyectable. Pero fíjense que lo que más preocupa es el tema de los eventos adversos y el tema de la falta de experiencia en esto. Así que bueno, esto es un tema a trabajar y por esa razón un poco nuestras conclusiones tienen que ver con esto, ¿no? Que es el primer estudio que hacemos en nuestro encuadre, estas son las conclusiones del póster, y en realidad, si bien la mayoría de los médicos psiquiatras aceptan y están de acuerdo con que, bueno, es fundamental el tema del tratamiento y que es bueno el uso de los LAI, solamente el 12,6% lo utilizan en el primer episodio. Esta es un poco la conclusión que habíamos sacado, por lo cual nuestras acciones tienen que ver ahora con mayor educación médica para tratar de lograr un objetivo fundamental como asociación psiquiátrica con implicancias en la salud pública, que es ayudar a que los médicos psiquiatras tengan a mano la mejor opción terapéutica para cada paciente. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema, a ver si ahí estamos. Bueno, estos siguen siendo los highlights, estos son unos pimientos de padrón con una sangría. Ahí atrás está la Sagrada Familia, también es otro highlight interesante. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de psiquiatría de precisión, que es otro tema que nos interesa mucho. Esta fue unas conferencias, hubo varias. Planteamos más que nada dos aspectos. En esto también presentamos un trabajo nosotros, el concepto de psiquiatría de precisión, el tema de los biomarcadores, y a partir de eso, todo lo que está relacionado también con la nomenclatura basada en la neurociencia, que está muy ligada, la nomenclatura farmacológica ligada a la neurociencia, que también está ligado a eso, ¿no? El tema de todo lo que está vinculado con lo genómico y lo transcriptómico, que es muy importante en esto. Hay mucho relacionado con biobancos que venimos trabajando desde hace, les diría, más de 20 años. Yo que me dedico a hacer ensayos clínicos, desde hace 20 años los ensayos clínicos empezaron a venir con testeos de ADN y reserva de bancos de ADN justamente para evaluar esa situación que ya se sabía antes de lo que está relacionado con cómo se metabolizan los medicamentos en cada persona distinta, ¿no? Por grupos étnicos, por peculiaridades de las personas, hombres o mujeres, de distintos lugares. Bueno, ustedes saben que tiene que estar representada toda la población para saber si un medicamento es útil, pero esto, que si bien es algo general, termina siendo muy individual. Por eso esto de medicina de precisión termina siendo también lo que llamamos medicina personalizada. No desde el término de la psicoterapia existencial, del tema de la psiquiatría centrada en la persona más centroeuropea, vinculada con el existencialismo, sino desde el punto de vista neurobiológico, ¿no? Sería como la nueva apuesta de la psiquiatría biológica. En base a esto,
acá lo que pongo es, lo que nos planteaban era que el primer approach que hubo real a eso estuvo muy vinculado con el tema de lo que está relacionado con las cuestiones oncológicas, que eso hubo una evolución enorme y fue un paso muy grande en el tratamiento del cáncer. Pero bueno, el tema está centrado en lo genómico, en lo proteómico, en el machine learning, que todo esto nos permite predecir respuestas al tratamiento, identificando fenotipos y fundamentalmente mirando lo complejo que es, que no son caminos lineales, no son funciones lineales. Todo esto nos permite también incluir cuestiones relacionadas con estilos de vida, con el entorno, y que son tenidos en cuenta. Y fíjense que esto aproxima también a lo que está vinculado con lo que voy a ver un poquito más adelante, que es buscar targets terapéuticos multifactoriales por patología. Nosotros tenemos modelos psicopatológicos y modelos fisiopatológicos, pero que no tienen son modelos y no nos permiten tener una conciencia real sobre la etiología y sobre la patogenia. Pero sí nos permite ir avanzando en tener modelos que nos permitan evaluar cambios moleculares en los trastornos del sistema nervioso central en general, ¿no? Que hay muchos avances en mucho. Uno de los paradigmáticos, que si bien nos lo ha robado un poco la neurología, es el Alzheimer. Ustedes saben que hay mucho evolucionado en relación a eso, ¿no? Si nosotros en nuestro site, nuestro centro, tratamos pacientes con Alzheimer, pero bueno, es algo que ha aparecido una nueva subespecialidad que es la neurología cognitiva. Como ustedes saben, hay muchos neurólogos que se ocupan de Alzheimer, incluso de cuestiones de la conducta. Bueno, fundamentalmente acá, una de las cosas que nosotros vimos, y es que está muy relacionado con esto, que es un concepto que ya tiene su tiempo, pero que no deja de ser algo novedoso, que es todo lo que implica el Research Domain Criteria, que para depresión involucra, para todas las patologías, ¿no? Verlo de la perspectiva de genes, de moléculas, de células, y también desde la cuestión bien biológica, pero también desde la cuestión comportamental, como dimensiones comportamentales, relacionadas también con la fisiología, el self-report, que es muy importante, digamos, lo que el paciente nos dice, y la conducta. Y los dominios que evalúan cada uno de estos aspectos de una manera transdiagnóstica, ¿no? Es decir, se terminó desde la perspectiva de los ARDOC, como le decimos, el tema de los diagnósticos categoriales. Es algo que todavía es un poco de futuro, ¿no? Es una matriz de investigación. No tiene hoy en día una aplicación práctica, pero sí, fíjense que hay iniciativas que están relacionadas con eso, que están relacionadas con esto que decimos de, bueno, lo que es, por ejemplo, la neurofarmacología basada en la nomenclatura, que es lo que decimos, ¿no? Si bien hay tantos, sabemos que hay muchísimos casos de moléculas. ¿Cuántas moléculas hay en el sistema nervioso? Bueno, perdón, que nosotros llamamos a esto, decimos, bueno, un paciente toma un medicamento antipsicótico, pero el antipsicótico lo usamos para un montón de cosas. Lo usamos para la ansiedad, lo usamos para la depresión, lo usamos para el trastorno bipolar. Entonces eso trae algunos inconvenientes incluso en lo terapéutico, porque todos hemos tenido a lo mejor la experiencia de un paciente que le indicamos un medicamento y va a la farmacia y dice, no, pero esto es un antipsicótico, y el paciente lo llama y dice, pero escúcheme, yo no soy psicótico, me está dando algo que no es para mi enfermedad. Así que esto nos trae algún problema. Por eso que este ejemplo que nos dan acá, este slide, donde decimos, bueno, los dominios farmacológicos son todos estos: la acetilcolina, la dopamina, el glutamato y los receptores que están vinculados con esto. Sobre esto se arma la noción de la psicofarmacología basada en la nomenclatura. Esto es algo que es un gran esfuerzo que se está haciendo, pero que, bueno, obviamente todavía no está consolidado porque faltan más conocimientos. De todas maneras, fíjense que hay cosas que sí. Esta es Gabriela Nielsen, que también trabaja con nosotros, es un equipo, y aquí lo que presentamos es este trabajo que está relacionado con psiquiatría de precisión. Este trabajo está vinculado con lo que es un póster que presentamos justamente ahí, donde planteamos un parámetro de decisión clínica vinculada con información clínica, información genética, información de biomarcadores, que está relacionado con lo siguiente. Hicimos el estudio dividiendo a los pacientes con cuadros depresivos en dos grupos.
A un grupo le damos el tratamiento usual, es decir, el antidepresivo según consideramos por el perfil clínico solamente. Y a un segundo grupo le hacemos primero este test donde evaluamos algunos genes, fundamentalmente de citocromo, de metabolismo, y también algunos biomarcadores, y en base a eso evaluábamos a través de la Hamilton, 17 puntos, cómo era la línea de base a las 8 semanas y las 12 semanas. Y la conclusión que tuvimos es que esta forma de tratarlo generaba una mejoría en el paciente. Fíjense que acá, bueno, perdón, este se me fue para el otro lado. Y estos son los mensajes que tengo ahora, que me están llamando por todos lados. Esto es otro highlight. Fíjense la cantidad de mensajes no leídos en el transcurso de este tiempo. En fin, vamos para adelante. Aumentaron, 2.393 sin leer. Bueno, ahora vamos al nuevo punto, ¿no? Que son los psicodélicos en salud mental. Este es un tema muy complejo. Nosotros estuvimos en la charla de Kim Cupier. Kim Cupier, nosotros la invitamos al Congreso nuestro de Argentina ya hace unos años. Tenemos algunos proyectos que venimos trabajando con ella en la Universidad de Maastricht desde el año 2019, hace 4 años más o menos. Y un poco lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Hay una cuestión que se presentó que está vinculada con la farmacología en especial, ¿no? Que ustedes saben que influyen sobre todo lo que está vinculado con el SER, con todo lo que es el circuito serotoninérgico. El uso durante mucho tiempo fue ilícito, sigue siendo en realidad ilícito, ¿no? Solamente puede ser usado en forma de investigación. De hecho, nosotros para hacer estas investigaciones tuvimos que solicitar una autorización especial de importación a la ANMAT, que es nuestra agencia regulatoria, y también a aduana, porque se ingresa una droga que está prohibida en realidad, que fue un poco lo mismo que pasó en Estados Unidos, y que se lo está utilizando de manera como tratamiento adjunto de augmentation en depresión junto a la psicoterapia. Y esto es muy importante, que ahora lo vamos a ver un poquito. Y también tiene algunas indicaciones para neurología, ¿no? Todo lo que es cefaleas, migrañas, y desde el punto de vista de lo que es la psiquiatría, nosotros trabajamos sobre depresión, pero hay bastante sobre ansiedad, abuso de sustancias, incluso sobre PTSD, trastorno por estrés postraumático. Una de las cuestiones de riesgo está vinculado con que no tiene mucha toxicidad, pero sí produce trastornos y perturbaciones psicológicas importantes. Y esto es algo para tener cuidado. Por eso que los criterios de inclusión-exclusión son muy estrictos. Que esto, bueno, no lo voy a hablar ahora, pero fundamentalmente saben que los efectos están muy vinculados con la desrealización, el aumento de lo que tiene que ver con la percepción emocional, y relaciona mucho con lo acústico y lo visual, y sí hay una cuestión cardiovascular de estimulación, pero muy vinculada con la cuestión simpática. Bueno, acá brevemente nos contaba Kim sobre todo lo que fue la evolución de esto. En realidad empieza un poco antes porque ustedes saben que Hoffman describe esto ya en la década del 30. Después, bueno, aparecen un montón de investigaciones hasta que llega a las calles y se lo prohíbe, pero ya en el 2006-2011 empieza con Hopkins y la New York University a hacer algunos trabajos relacionados con el tema de ansiedad, pero fundamentalmente con depresión en cáncer. Eso fue el punto central que permitió la apertura de la puerta, que es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Bueno, ha aumentado y esto hoy en día es un pipeline, digamos, que se ha puesto un poco de moda. Por eso que también una de las cosas que utilizo mucho cuando doy algunas charlas sobre psicodélicos y psilocibina es ser cuidadoso, no entrar en el tema de el tema, yo hablo de 2 palabras, el hope, que es la esperanza, y el hype, que es cuando uno se pone muy como maníaco y está como muy expectante con eso. Además, tenemos que tener en cuenta que en esto, como pasa con cannabis, están también los militantes, decimos nosotros, los psiquiatras militantes. Que los psiquiatras militantes y la gente que es militante es porque son consumidores. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí sí hay conflicto de interés. Y esto es una de las cosas que hay que hablar. Y cuando ustedes, o cuando uno escucha algo, escucha una charla, preguntarle, bueno, pero dígame su conflicto de interés real, ¿no? Porque hay personas que tienen un sesgo cognitivo, esto, bueno, lo saben claramente todos ustedes, que está vinculado con que justamente consumen. Que pasa mucho con el tema de cannabis. Fíjense que el cannabis
acá en Argentina es un gran problema porque se ha banalizado el consumo y en eso es parte de responsabilidad de muchos de los psiquiatras y médicos que consumen, ¿no? Esta historia es conocida, es lo que pasó con el tabaco. El tabaco pasó exactamente lo mismo. Los médicos consumían y entonces justificaban que la gente fume. Hasta que, bueno, se pudo relacionar claramente el tema del cáncer de pulmón con el cigarrillo y eso, bueno, generó el final de la historia del cigarrillo. Bueno, siguiendo un poco con esto, otro aspecto importante que acá tiene mucho que ver con el tema de cómo esto no es solamente molecular o biológico, sino que está también la cuestión psicoterapéutica. Por eso pongo esto, ¿no? El Curating es el lugar donde se hace. Fíjense que no es un consultorio como un escritorio, sino que hay todo un proceso de acompañamiento psicoterapéutico. Y es más, se plantea que ese es un punto central, inexorable, una condición sine qua non, junto con el tema de la infusión de la medicación. Estoy mirando un poquito la hora porque agregué algunos slides y se me alargó un poco. Pero ya les muestro esto para ir terminando. Existen ya evaluaciones a largo plazo de qué fue lo que pasó con la intervención de psilocibina asistida con psicoterapia y qué implicancia clínica tiene. Y acá les muestro lo que es un diseño común, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros, que es tratar a un grupo de manera inmediata con 2 sesiones o con una sola, a veces, ¿no? Este estudio es de 2 sesiones, este es el estudio de Davis, perdón, acá abajo lo dice, y luego se hace la evaluación, y se hace la evaluación acá está abajo la cantidad de semanas que tenemos. Entonces, el otro grupo se hace un delay para el tratamiento, se demora, se toma la escala, y luego se hacen las sesiones y se vuelve a tomar la escala. Y lo que se vio es que justamente, justamente esto es, ¿no? Esto es lo que le quiero mostrar. Que esta es la mejoría, ¿no? Los que tienen el tratamiento demorado, fíjense que de una Hamilton de 25 se mantienen igual a la semana 8, y los que están con el tratamiento inmediato reducen drásticamente, abajo de 10 puntos. Esto es la semana 5 y la semana 8. Y además tienen esto que es a largo plazo. Esperen que me voy a sacar esto porque me molesta. A largo plazo, fíjense que acá ya estamos hablando de 3 meses, 6 meses y 12 meses, donde se mantienen los niveles de Hamilton por debajo de 10. Es decir, que ha tenido una buena respuesta sostenida a los 3, 6 y 12 meses. Que eso es una de las cosas que al principio se planteaba. Bueno, ¿es un tratamiento muy agudo que dura ese momento o se sostiene? Piense que no se da solamente esa vez, 1 o 2 veces nada más. No es que se sigue dando la medicación. Como pasa con ketamina, por ejemplo, que se sigue sosteniendo el tratamiento. Acá no, es una sesión o 2 sesiones. En el estudio de Davis eran 2 sesiones, con ese aporte de la psicoterapia, y esa mejoría es notable porque mejora 12 meses. Obviamente todo esto todavía está en revisión y por eso todavía no logró la aprobación de la FDA o de la EMEA. Entonces tengan en cuenta que son datos muy prometedores, pero por favor tengamos en cuenta que requiere un poco más de estudio. Y vamos a este punto, que es el tema de los natural settings, que acá yo me he enterado, una vez que empecé con este proyecto, que hay un montón de gente que está en eso, y un poco en forma risueña pongo, bueno, estos son lugares en la Ciudad de Buenos Aires donde se hace, pero no vayan ahí. No vayan ahí porque no sabemos qué les da, porque no hay nada que tenga calidad farmacológica, calidad y lo que tiene que ver con los niveles, lo que es quality en los procesos de los medicamentos. Ustedes saben que, bueno, uno no es lo mismo tomar un medicamento original que esté preparado con buenas prácticas farmacéuticas que tomar un polvito. Bueno, esto es un poco lo que pasa un poco también en la Argentina. Bueno, y yo con esto ya creo que termino. Y finalmente, bueno, este es el highlight final mío. Tuve la suerte de, estando en Barcelona, mi hija, que es esta que está acá, Malena, está en Madrid, así que aproveché y la fui a visitar. Estos son mis 2 nietos, mi otra hija, Rocío. Ella es psiquiatra, es médica, trabajó conmigo acá también en FETEM y en la asociación, pero actualmente está en Madrid haciendo investigación en sistema nervioso central en una compañía que es PPD. Así que bueno, muchas gracias. Sé que después tenemos algunas posibilidades de hacer preguntas, así que le doy el paso a nuestro amigo Ignacio. Muchas gracias, Ricardo. Súper interesante. Sí, ahora
seguimos con la disertación del doctor Carlos Mendoza y hacemos todas las preguntas al final, si les parece. Hola, voy compartiendo mi pantalla. Ahí va. ¿Qué tal, Ignacio? Se ve bien? Se ve perfecto, Carlos, adelante, se escucha muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Qué gusto verte, Ricardo, nuevamente. Es un placer poder recoger algunos de los aspectos más resaltantes de este congreso, que es considerado el congreso más importante en Europa. Han sido más de 140 sesiones. Imagínense, 140 sesiones, muchas de ellas simultáneas, por eso encajaron en solo 4 días. Ha sido un esfuerzo, veo titánico de Ricardo, de haber hecho una síntesis tremenda de lo que ha mencionado. Bien, el contenido de la presentación empieza con un factor importante, que es la comorbilidad de demencia y depresión. Voy a tener algunos pequeños apuntes sobre esquizofrenia, ¿no? Tratando de ver unos puntitos que vale la pena resaltar. Trastorno bipolar, lo que se tocó, no fue mucho en el Congreso. Unos highlights de trastorno de alimentación, unas palabras sobre resiliencia, el concepto es interesante. Resaltar también el aspecto de la vida saludable, que en todos los congresos a nivel mundial siempre hay una exposición, una presentación en donde se aborda este tema porque es esencial para la salud mental del paciente. Algunos puntos adicionales sobre psicodélicos, unos cuantos artículos mencionados nuevos sobre déficit de atención con hiperactividad, unas palabras sobre algo que mencionó y que es muy cierto, Ricardo, ¿no? Sobre el uso de cannabis, y termino con algunos apuntes sobre el litio. Y comienzo. Bueno, este es mi conflicto de interés. Y paso al primer punto, ¿no? Demencia y depresión como una comorbilidad. Estas son consideraciones de esta confluencia de diagnósticos en edades avanzadas. Bien, para recordar un poquito la estadística, hoy en día somos 8.000 millones de personas que habitamos en este planeta. De ellos, las personas mayores de 60 años tienen depresión en un 28%, es decir, la prevalencia de depresión en mayores de 60 años es de 28%. Ya se imaginan los cientos de millones de personas que están deprimidas en este momento. Y en cuanto a demencia, en el presente tenemos 55 millones de personas que padecen de demencia. Y como la pirámide poblacional se ha invertido prácticamente en todo el mundo, excepto en África, y eso en algunos países de África sí, el 2050 van a ser ya, si llego, seríamos nosotros 139 millones de personas con demencia. La prevalencia ya de depresión, de trastorno de depresión mayor en demencia es del 16%, una prevalencia bastante alta. Algunos datos importantes que resaltar es que la depresión mayor es un factor de riesgo para desarrollar demencia. Incrementa en un 4% la probabilidad de hacer cualquier tipo de demencia. La depresión en el déficit cognitivo leve está además asociada a una progresión más rápida en la demencia, de deterioro cognitivo, demencia leve y a estadios mayores de la demencia. El 40% de las personas que tienen demencia van a experimentar síntomas depresivos, no necesariamente un trastorno depresivo mayor, pero sí casi la mitad de los pacientes con demencia van a experimentar síntomas depresivos. Por eso es importante tenerlo bastante presente. Y también la depresión puede ser el primer síntoma de la demencia y puede ser una alarma que nos indicaría que posiblemente el paciente en un futuro va a desarrollar una demencia. Por otro lado, los síntomas se superponen, ¿no? La demencia con la pseudodemencia, siendo la pseudodemencia un episodio depresivo. Esto también complica un poquito el diagnóstico y debe ser abordado. Tan solo unos pequeños datos más: la calidad de vida de los pacientes con esta comorbilidad de depresión-demencia está disminuida en un 54% de personas comparándolas con la población adulta de esa edad sin demencia, sin depresión. Pero también sufren los cuidadores, ¿no?
También sufren muchísimo los cuidadores. El 49% de los cuidadores informales experimentan una sobrecarga. Es decir, la mitad de las personas que casi, al menos aquí en Latinoamérica, sí es cierto que muchas personas calificadas, técnicas, formadas, hacen cuidado de personas mayores, pero muchas veces lo hace el familiar mismo o se turnan entre familiares. La mitad de ellos van a ser un compromiso deteriorante y el 31% de ellos hará un episodio depresivo. Un tratamiento ineficiente de esta comorbilidad, depresión y demencia puede ser no descubierto, no tenerla presente, ¿no? ¿Por qué? Porque se presenta a veces de manera típica, con retardo psicomotor, irritabilidad, agitación, pérdida de peso, del apetito, un ánimo fluctuante, quizás no configura todo un episodio depresivo formal, pero ya es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La depresión empeora el pronóstico de la demencia y acelera la velocidad de la misma, independientemente del sexo y del nivel educacional. Además, la depresión en demencia incrementa el riesgo de mortalidad, incluso por intentos suicidas. La depresión incrementa las tasas de mortalidad en adultos con déficit cognitivo y demencia. Aquí en este cuadro en rojo, en la parte superior, vemos cómo es la sobrevida de un paciente cognitivamente intacto sin depresión. Pero a medida que vamos introduciendo depresión, deterioro cognitivo, vamos viendo que el tiempo de sobrevida se acorta. Es decir, las personas que tienen esta comorbilidad, depresión, demencia, van a vivir menos tiempo que aquellos que no la presentan. De ahí la importancia de detectarlo para tratar. Finalmente, cerrando ese tema, eh, es una superposición compleja la coocurrencia de depresión y demencia. Disminuye notablemente la calidad de vida tanto del paciente, esta comorbilidad, depresión, demencia, como también la calidad de vida de los cuidadores. Empeoran el pronóstico, aceleran el deterioro cognitivo, aumentan la mortalidad e incrementan la tasa de suicidio, es decir, la suicidalidad cuando se añade la depresión a una demencia. Eso en cuanto a la parte epidemiológica, diagnóstica, y unas palabras sobre el tratamiento. Muchos de los antidepresivos en este estudio, por ejemplo, se puede ver claramente que inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y venlafaxina casi no tuvieron efecto antidepresivo en pacientes con la comorbilidad, demencia, depresión. Esto es un dato sumamente importante que se dio en el Congreso, porque podríamos estar utilizando psicofármacos que no tendrían un efecto significativo. No mejoran, los antidepresivos antes mencionados no mejoran el perfil cognitivo de un paciente con depresión y demencia, pero sí hay una molécula, vortioxetina, que significativamente mejora la cognición comparada con placebo en pacientes con depresión y que tienen una comorbilidad de demencia. En resumen, de esta parte terapéutica, de esta parte en general, es una concurrencia muy frecuente. Tenemos limitada evidencia, pero ya lo suficiente para saber que vortioxetina es un medicamento que va a tener un impacto importante en estos pacientes por encima de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, incluyendo en el estudio que mencioné a venlafaxina. Algunos aportes en lo que se habló en el Congreso sobre esquizofrenia. Se recordó, ¿no? Los aspectos relacionados a la condición y los principales hallazgos. Se recordó que casi el 90%, 98%, casi el 100% de los pacientes esquizofrénicos experimentarán algún problema en la condición, en la cognición. La disfunción estaría en la memoria de trabajo, en la atención, en la velocidad de procesamiento y en el aprendizaje verbal y visual. Un déficit sustancial en el planeamiento, razonamiento, pensamiento abstracto y solución de problemas. Y el máximo deterioro en la atención, en la memoria y en las funciones ejecutivas. Claramente, ya desde hace unos años, aquí se ha recordado, sabemos que la cognición es quizás
la piedra de toque de esquizofrenia. Es así que se plantea en esta conferencia que es la esquizofrenia un síndrome atencional. ¿Por qué? Porque las tres dimensiones afectadas, las tres dimensiones sintomáticas de la esquizofrenia, ¿no? Los síntomas cognitivos, los síntomas positivos y los síntomas negativos tienen un componente cognitivo. En cuanto a los síntomas cognitivos, tenemos una disfunción de la atención ejecutiva, cognición, obviamente, ¿no? En los síntomas positivos, una disfunción de la atención para los pensamientos y la percepción, otra disfunción cognitiva, otro de los dominios de síntomas. Y en los síntomas negativos, una atención emocional, una disfunción de la atención emocional. Vemos que el problema de la atención en la esquizofrenia está en todas sus dimensiones sintomatológicas. Algo un poquito más sobre las claves de la disfunción cognitiva en esquizofrenia, ¿no? Que se presenta antes del inicio de los síntomas. Eh, Se ve en familiares de primer grado no afectados, es decir, cuando hay hijos o hermanos, hasta en padres, de pacientes esquizofrénicos que son testeados, se ve que ellos tienen también un déficit cognitivo, pero que no ha llegado a ser una esquizofrenia. Estos síntomas son relativamente estables a lo largo del tiempo. Interfieren notablemente con el desempeño y con la funcionalidad, y son la principal causa de la discapacidad y la principal causa de los costos indirectos de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, hay muy poco, bueno, prácticamente nada. Los psicofármacos no funcionan para mejorar la cognición. Hay algunos estudios con unas moléculas, las voy a mencionar dentro de un momento, pero que todavía están en fase de estudio, ¿no? Sí se tiene un aborde eh, psicoterapéutico, que es la remediación cognitiva, desarrollada primero en Barcelona y extendida en otras partes del mundo, ¿no? Es interesante cómo esta remediación cognitiva se aborda en la vida diaria del paciente, ¿no? No es que se le introduzca a un programa, me refiero a una computadora, o a un programa dentro del hospital, sino que se desarrollan habilidades que va a necesitar en su vida diaria, ¿no? Desde algo muy sencillo, como preparar alimentos, tender su cama, salir a hacer compras, hacer algún reclamo, ir al banco, y eso se va trabajando a nivel grupal. Bien, en cuanto a las moléculas que se están desarrollando para abordar los síntomas negativos de la esquizofrenia, está la iclepertina, que es un inhibidor selectivo del transportador de glicina, ¿ya? Y se está estudiando para el deterioro cognitivo, esas son las siglas, deterioro cognitivo asociado a la esquizofrenia. Esta iclepertina bloquea, ¿no? Inhibe los receptores, el transportador de glicina, de tal manera que incrementando la glicina en el espacio intersináptico de neuronas glutamatérgicas, estimula a través de receptores AMPA y a través de receptores NMDA la neurotransmisión glutamatérgica. Esto va a incrementar, se espera, se ve en estudios preclínicos, algunos datos interesantes, que pueda mejorar la sintomatología negativa de la esquizofrenia. Como conclusiones en esta primera parte en que abordo unos aspectos de la esquizofrenia, los síntomas cognitivos son una característica central de la esquizofrenia. Son relevantes, extremadamente relevantes para la funcionalidad del paciente y se necesitan urgentemente terapias para ello. Bien, paso a lo poco que se habló de trastorno bipolar, lo voy a tocar aquí y luego también cuando hable un poquito de litio. Enigma es una iniciativa mundial, ustedes ven acá, para encontrar una correlación entre las neuroimágenes y las diferentes patologías psiquiátricas, prácticamente casi todas, ¿no? Aquí las vemos, ¿no? Y otras patologías no psiquiátricas también. Entonces, este Enigma son unas siglas, ¿no? Que como ustedes saben, para digamos, motivarse o tener unas siglas que llamen la atención, la eligen así, ¿no? Pero estas son las siglas, ¿no? The Enhancing Neuroimaging Genetics Through Meta-Analysis Consortium. Ya tiene más de 10 años. Y en realidad los resultados que se han encontrado, porque todavía las neuroimágenes tienen que avanzar mucho más para encontrar lo que pasa en el cerebro de un paciente con trastornos psiquiátricos.
En trastorno bipolar hay algunos avances, algunas cosas a las que se han llegado como conclusión, porque este estudio es muy serio, ¿no? Este estudio está viendo incluso datos longitudinales en algunos pacientes. No son solamente estudios de corte, que tienen eh, un fuerte cuestionamiento a nivel metodológico y estadístico. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, hay 16 estudios publicados en Enigma Bipolar, porque hay Enigma para trastorno de alimentación, Enigma para esquizofrenia, Enigma para otras patologías, pero en Enigma Bipolar hay 16 estudios publicados y 18 que están en curso. Y de las cosas que se encuentran, que ya se han encontrado y que son significativas, es una disminución y un adelgazamiento de la sustancia gris, de regiones de sustancia gris, con el trastorno bipolar, ¿no? Sabemos que esto también ocurre con el uso de psicofármacos, pero han logrado diferenciar que esto ocurre per se también por el trastorno bipolar. Una alteración de la microestructura de la sustancia blanca y que hay diferentes efectos de acuerdo a la medicación que se utiliza. No estos resultados utilizando Machine Learning. En cuanto a esa diferencia farmacológica, hay un dato interesantísimo que ya conocemos, ¿no? Conocemos que el litio es capaz de generar neuroplasticidad, hacer crecer las neuronas, ¿no? Quizás hasta neurogénesis. El tratamiento con litio en trastorno bipolar está asociado con normalización de las métricas de la sustancia blanca. Esto es importante porque en el slide anterior vimos cómo el trastorno bipolar acorta la sustancia blanca. Bueno, el litio la restituye. Por eso la importancia de retomar este fármaco que, que se está yendo para otros usos, ¿no? Quizás más rentables, ¿no? No sé si en sus países ocurre, pero aquí cada cierto tiempo se acaba el litio en el Perú. Y entramos en todas nuestras redes para poder ver en qué farmacia pueden encontrar nuestros pacientes, porque saben ustedes muy bien que si el litio se suspende, la posibilidad de recaída es casi inmediata. En estos estudios de Enigma Bipolar se ve cómo antipsicóticos y anticonvulsivantes están asociados a una disminución de la corteza. Aquí lo vemos se dice con más claridad en estas imágenes, ¿no? Un adelgazamiento de la corteza, comparando pacientes bipolares con control, había hecho en su momento un engrosamiento de la corteza en individuos bipolares tratados con litio, comparados con aquellos que no son tratados con litio, y un adelgazamiento de la corteza en individuos que están tratados con anticonvulsivantes y antipsicóticos, también con antipsicóticos, con ambos. Esto, sabiendo que nuestros pacientes esquizofrénicos bipolares son pacientes crónicos, ya nos preguntamos qué va a pasar con esa corteza cerebral a lo largo de los años, ¿no? Se va a ir adelgazando y qué va a suceder. Algunos están planteando que en los pacientes bipolares, por eso es que se está tratando de utilizar mucho más litio, ¿no? Porque el litio tiene el efecto contrario, al menos en los que califica utilizar litio, en los bipolares que califica utilizar litio. Bueno, entre las conclusiones ya las hemos mencionado, quisiera avanzar para no consumirme todo el tiempo. Los estilos de vida saludable, aquí están resumidos, ¿no? En esta lámina. Manejar el estrés que podamos, porque cuando el estrés nos sobrepasa, se afecta la neuroplasticidad. Como comentaré en un momento, la neuroplasticidad no quiere decir que no pueda darse un ambiente que genere estrés, pero sino que no nos sobrepase. Y para que no nos sobrepase, hay técnicas que pueden incrementar el umbral para soportar el estrés. La bien conocida mindfulness, ¿no? Eh, También la técnica de relajación muscular progresiva de Schultz y otras más. La calidad de sueño y la duración del sueño, ¿no? 7 a 8 horas. Es algo que ya han enfatizado bastante los autores, y temprano, ¿no? Del sueño nocturno. La, la performance cognitiva y física de las personas que duermen pocas horas disminuye. Por lo tanto, si trabajamos más horas en la noche o nos despertamos muy temprano para hacer ejercicio, mal negocio, porque a la cabeza de todas las medidas no farmacológicas para la salud mental está el sueño, la calidad del sueño, la duración del sueño y un despertar repuesto.
La alimentación saludable también es sumamente importante, está de la mano de cómo la inflamación a través del síndrome metabólico afecta a todo el organismo y afecta directamente el cerebro. Sabemos también que pacientes que ingieren grandes cantidades de carbohidratos desarrollan síntomas ansiosos. A veces nos olvida preguntar a un paciente que viene con un trastorno de ansiedad si es que está comiendo muchos dulces, muchas tortas, muchos queques, porque eso eleva su ansiedad. El ejercicio, tanto el ejercicio cardiovascular, pero hoy en día se enfatiza aún más la musculación, ganar músculos en las distintas partes del cuerpo y en donde tenemos los músculos más grandes, cuádriceps, isquiotibiales, músculos abdominales y ya los más cortos de la parte superior del cuerpo también son sumamente importantes para la salud mental. Una excepción quizás en hacer hincapié en que un paciente bipolar no exagere en el ejercicio físico, porque sabemos la asociación dopaminérgica que se da con el ejercicio. Pues hay algunos pacientes que pueden hacer un episodio mánico con excesivo ejercicio. Yo recuerdo algunos pacientes que me contaban que cuando estaban corriendo y cada vez corrían más rápido, ¿no? Y que sentían que los pensamientos ya venían con mayor velocidad. Esto no quiere decir que los pacientes mánicos no hagan ejercicio, pero sí que no se excedan. Y la salud cardiovascular, el cerebro está enormemente irrigado. Si hay alteraciones cardiológicas vasculares, definitivamente va a ocurrir lo mismo en la vascularización cerebral. Por lo tanto, más ejercicio, comer mejor, dejar el alcohol, el cigarrillo. Bueno, alcohol eh, se debe tomar escasamente, de manera espaciada, nunca en exceso, dejarse el cigarrillo. Ayer falleció un tremendo internista acá en Perú, no por cigarrillo, pero me he acordado de él porque su cáncer se inició bueno, se detectó con múltiples nódulos pulmonares. Pero sí es cierto, nosotros como médicos hemos de tener mucho cuidado porque a los pacientes les vamos a recomendar una vida saludable, pero la llevamos nosotros. Me viene a la mente recordar esta anécdota de Gandhi, cuando un muchacho se le acerca y le dice, maestro, ¿cómo voy a aprender? "Pues quiero dejar el azúcar", le dice. Y Gandhi le dice, bueno, vuelve en 3 semanas, en 4 semanas. Esta persona vuelve en 4 semanas y Gandhi le explica, ¿no? Cómo hacer. Y le preguntó, ¿y por qué no me dijo eso hace 4 semanas? Gandhi le dice que hace 4 semanas él también consumía azúcar y en algo de exceso. Lo que nosotros transmitimos a los pacientes, como toda persona, entienden todo el lenguaje corporal, no solamente las palabras, nuestros gestos, nuestra morfología también. Mejorar la calidad de sueño, como dije, el sueño está a la cabeza de todas las medidas no farmacológicas para la mejoría de la salud mental. Y es así que el ejercicio, dejar el tabaco, comer saludable y dormir bien tienen influencia en muchos trastornos mentales y en otros que, bueno, quizás no están acá porque no se han estudiado. Esta sesión de highlights de trastornos de alimentación me pareció interesantísima. Se resumieron 4 artículos, casi todos de este año, de una manera muy dinámica, ¿no? El estudio número 1, eh, Ignacio, me avisa si me estoy yendo si me estoy pasando, por favor. Eh, Bien, en este estudio, Estamos bien, doctor, estamos cuando bien. Sí, 5 o 10 excelente, minutos más, adelante, perfecto. Está excelente, vuelve un interesantísimo. poco. Estudios de anorexia nerviosa y bulimia, ¿no? Y binge eating disorder. ¿Qué se encontró en este estudio? Que la psicoterapia funciona, pero la que mejor funciona para anorexia y bulimia en adolescentes es la terapia enfocada en la familia. Funciona también la terapia cognitivo-conductual para eating disorders, con larga eficacia en bulimia, seguida del uso que ha estado en pacientes que han estado con antidepresivos y, y terapia para este tipo de patologías, ¿no? En las conclusiones de este estudio 1, interesantísimo, que es de este año, es que no hay diferencias entre las psicoterapias excepto en la terapia enfocada en la familia. Esto nos da un dato interesante de que un paciente con trastorno de alimentación debe ser también atendido en la dimensión familiar. Lo mismo aquí, intervenciones familiares en anorexia nerviosa. Necesitamos nuevos tratamientos. Las guías ya incluyen este tipo de tratamientos.
El estudio 2 de trastornos de alimentación. Pacientes, estos son estudios de correlación con neuroimágenes, ¿no? Reducciones, adelgazamiento cortical, subcortical, pero que se superpone con otras patologías. Yo calculo que también... ¿Volví? ¿Sí? Ya. Comparto pantalla nuevamente. Discúlpeme, por favor. No sé en dónde estoy. Aquí. ¿Ya me ven, Ignacio? Perfecto. Ya, Ahí sí gracias. tenés que maximizar, por favor, Carlos. Sí, sí, estoy yendo a donde me encontraba. Vale. Ya estaba, creo que en este... Ya. Ok, este es el estudio que, que mide el impacto de un juego, de un videojuego, en el control de la impulsividad en pacientes, sobre todo de bulimia, ¿no? Ellos, como ven, están ante una pantalla, está una cámara observando su rostro y midiendo las facciones que pueden expresar cólera, irritabilidad, ¿no? Mal humor. Tienen además una conexión, ¿no? Que mide algunos aspectos fisiológicos y también la respiración. Entonces, este juego es de un buzo, ¿no? Un buzo una persona está buceando y tiene diferentes retos. Según el autor, es muy, muy eh, gratificante, es decir, uno se pega al juego y quiere ganar, quiere ganar. Pero ¿qué sucede? Cuando la persona empiezan a detectar, ¿no? Cuando la persona pierde y se le castiga y expresa cólera en alguna de las medidas que se está haciendo, entonces ahí recién le resta puntos y le va restando puntos. Pero cuando en ese momento hace relajación, respira profundo, hace sus técnicas que ha aprendido, le empieza a dar puntos y vuelve al juego. Esto está educando en la autorregulación al paciente. Es sumamente interesante cómo puede esto hacer que un paciente que desee algo en este juego se entrena en regularse a sí mismo. Y el cuarto estudio es el uso de psicodélicos en trastorno de alimentación. Como mencionó Ricardo, pues psicodélicos está en todas partes ahora, ¿no? Se está probando en casi todas las patologías y hay algunos resultados, pero requieren de siempre pues la asistencia de un psicoterapeuta. Ahora es algo surrealista, ¿no? De que el psicoterapeuta tiene que estar 7, 8 horas conduciendo la experiencia psicodélica, ¿no? Bien, algo de nomenclatura basada en neurociencias, ¿no? Eh, estos son los nombres que tenemos de nuestros psicofármacos y esos psicofármacos tienen aquello para lo que se encontró primero acción, ¿no? Pero tienen diferentes acciones. Entonces llevan a confundir al paciente. Si la nomenclatura se basa en la patología, en una patología, no en todas las que aborda, pero no se basa en las neurociencias, o sea, hace que el paciente se confunda, ¿no? Y un paciente ansioso puede decir, si estoy ansioso, ¿por qué me dan antidepresivos? Yo estoy seguro que le ha pasado a todos, ¿no? Y en mi país, algunos de los medicamentos en la caja dicen, ¿no? Antidepresivo, antipsicótico. Imaginemos que le dé un paciente de lurasidona por una depresión mixta, pero dice antipsicótico, ¿no? Ya yo siempre les explico al paciente que no necesariamente corresponde a su condición médica, ¿no? Y aquí está esto, ¿no? Es horrible, dice la paciente que tenga depresión y me han dado un antipsicótico. Probablemente le han dado una terapia combinada porque no responde al tratamiento de primera línea o le han dado, como hace un momento leo, luración, si tiene una depresión con características mixtas. Este fue otro tema interesante de Hiro Castren, neuroplasticidad y neurotrofinas en el mecanismo de resiliencia. Resiliencia tiene muchas definiciones. Una de ellas es que la resiliencia es la plasticidad en respuesta a una experiencia adversa. Esta es la definición más corta y no lo he puesto acá, pero en el curso de la exposición lo complementa con que es cierto, es la plasticidad en respuesta a experiencias adversas, pero en las experiencias en las que la persona no sale dañada o al menos que la soporta y la supera. Si la persona ante una experiencia adversa, un estresor, estudios intensos, lo soporta y lo supera, hace plasticidad. Si lo quiebra, lo jalan, ya no quiere ir a clases,
eso va en contra de su plasticidad. Y bueno, las neurotrofinas son las que median la plasticidad y tenemos al BDNF, al TRKB, ¿no? Son dos importantes. El más conocido es BDNRF, pero la medicación, los antidepresivos, actúan también directamente sobre esta neurotrofina TRKB y desencadena el proceso de neurotrofinas que lleva pues al mTOR a generar más plasticidad neuronal. Psicodélicos también aquí, ¿no? Son altamente afines a el TRKB, que va luego al BDNRF y genera neuroplasticidad. Los psicodélicos promueven la neuroplasticidad en pacientes ansiosos y deprimidos, fluoxetina también lo hace. LSD extingue el temor dependiendo de su acción sobre TRKB, neurotrofina. Aquí vamos a solo mencionar esto, ¿no? Que aquí no hay un continuum entre vulnerables y resilientes, ¿no? No es como podríamos hablar en trastorno bipolar, ¿no? Las personas tienen diferentes herramientas, mecanismos positivos de adaptación y no es un continuum. Eso se enfatizó mucho, ¿no? Ok, ok, endocannabinoides modulando la sinapsis también, ¿no? Pero bueno, aquí otros datos más de LSD, que produce un rápido y duradero reducción de la ansiedad. Como decía, estos medicamentos se están probando en diferentes patologías. Voy a borrar algo aquí, no puedo compartir mi pantalla completa. Bien, el comportamiento prosocial es uno de los efectos, entre comillas, positivos del LSD. Y ese comportamiento prosocial ayuda, ¿no? en la conducta social en ansiedad y también el LSD tiene un impacto en los trastornos por uso de alcohol. Psicodélicos se caracterizan porque causan lo siguiente, ¿no? Cuando se aplican. Esta es una pintura de Dalí. Dalí parecería que tenía experiencias psicodélicas cuando pintaba. Se altera la percepción, tenemos experiencias sinestésicas, se estimula la autorreflexión. Muchos pacientes que usan psicodélicos dicen que se han conocido más a sí mismos. Hace consciente lo inconsciente, ¿no? Se sienten fusionados, ¿no? Con el cosmos, ¿no? Se pierde la identidad, experiencias místicas. Todo esto ocurre con el LSD, perdón, sí, con psicodélicos. Los psicodélicos actúan a dos niveles de manera entendible, ¿no? A través de neuronas serotoninérgicas que vienen del RAFE y van a actuar sobre el receptor, produciendo, ¿no? Aquí un aumento del BDNF, pero también a través de neuronas glutamatérgicas van a actuar sobre NMDA y sobre los receptores AMPA y actúan sobre BDNF. Esto es lo teórico de cómo actúan generando neuroplasticidad. Y esto quería abordarlo. La conducta social es definida como una gran plétora pues, de interacciones complejas entre individuos. Y la conducta social está alterada, comúnmente alterada en el espectro autista, en la fobia social y en la depresión mayor. En 7 días de tratamiento con LSD se incrementó notablemente en estudios preclínicos con ratones, ¿no? También tenemos, y sí, se presentó un estudio de acción de LSD en tratamientos de ansiedad, en problemas de ansiedad, y también en el uso de abuso de alcohol, ¿no? Con una mejoría en pocos días. Son estudios experimentales todavía. Pero bueno, el expositor mencionaba esto como conclusión. LSD incrementa la sociabilidad vía receptores vía serotonina y receptores AMPA. LSD podría prevenir el desarrollo de trastornos de ansiedad y LSD reduce el consumo de alcohol eh, actuando sobre el área tegmental ventral. El uso a largo plazo de psilocibina, sus implicaciones clínicas, esto lo presentó el doctor Corral. Paso ahora a una de las últimas partes. Bien.
algunos datos sobre esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad multisistémica, no solamente aborda el cuello hacia arriba, sino también a todo el organismo, y no solo con síndrome metabólico, ¿no? Pero aquí lo que quiero resaltar es esta imagen que presentó Correll. Y es que ya es cosa del pasado que los síntomas positivos de la esquizofrenia sean por alteración de la vía mesolímbica. Esto ya se sabe algunos años atrás, no mucho, pero ya hace algunos años se encontró que la vía mesolímbica más bien está relacionada a los síntomas negativos. Y es una vía nigroestriatal que llega al estriado, ¿no? Cerca al sistema límbico, pero actuando en el estriado asociativo, es que va a producir los síntomas positivos de la esquizofrenia. Por lo tanto, ya es cosa del pasado. El sistema mesolímbico no es el que está relacionado con los síntomas positivos. Bueno, continúa el sistema mesolímbico para síntomas negativos y el mesocortical para los síntomas cognitivos y negativos. El TAR, ¿no? Los eh, receptores asociados a trazas de amina. Trazas son pedacitos, ¿no? O sea, cosas muy, muy, muy pequeñas y cómo están influenciando en diferentes trastornos psiquiátricos. Ellos pueden modular la disfunción dopaminérgica presináptica observada en pacientes psicóticos sin, y esto es lo importante, sin bloqueo del receptor D2 postsináptico. Esta sería una de las características principales de los TAR, ¿no? Que están en estudio. Eh, Actuarían, ¿no? Restituyendo las funciones dopaminérgica, glutamatérgica, serotoninérgica, prácticamente en toda la neurotransmisión, por eso se están utilizando en diferentes patologías, no solamente en esquizofrenia, los estudios, ¿no? Esto ya lo mencioné. Bien, dos moléculas están corriendo en investigación, ralmitarón y ulotaront. Dentro de poco ya se van a tener datos porque ya están corriendo los estudios de fase 3. Esperamos que salgan pronto. Por ahí he escuchado que algo no salió muy bien en una de ellas, pero es solamente un comentario de un investigador. Bien. Ahora, esto es bien interesante y lo introdujo muy bien el doctor Corral, ¿no? Cannabis causa psicosis. Hay una potente corriente que se ha introducido también en la salud mental de decir que no pasa nada con cannabis y lo pueden usar en ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar. Me pareció brillante esta exposición porque la presentadora, la doctora Mary Cannon, hace caer este mito, ¿no? Estos son los estudios de cannabis y esquizofrenia, ¿no? Desde el año 87 se ve como sí tiene un incremento del riesgo de esquizofrenia. En Londres y Ámsterdam, en este estudio se encontró claramente una asociación entre cannabis y psicosis, ¿no? 32% en Londres, 50% en Ámsterdam. Algunas diferencias sexuales. eh, bien. Riesgo de psicosis en pacientes con depresión unipolar y en pacientes bipolares también. La inteligencia disminuye en pacientes con uso frecuente de cannabis. ¿Esto por qué nos sirve? Porque el paciente que viene, lo traen a la consulta por consumo de cannabis, no le va a interesar mucho esto, ¿no? Pero sí a sus familiares. Y tal vez a él en un momento en que recupere más conciencia de la enfermedad y pueda dedicarse a aceptar las medidas cognitivo-conductuales y familiares que lo lleven a entender que no gana con el consumo de sustancias. Bien, riesgo ambiental, factores de riesgo ambiental para el primer episodio de psicosis, ¿no? ¿Cuál es el más alto riesgo ambiental? El uso de cannabis, ¿no? Seguimos avanzando. Bien. La legalización de la marihuana se menciona en ambientes
políticos pues, que quieren buscar su legalización en todos los países, que no incrementó, ¿no? No incrementó el uso de marihuana, pero eso no es cierto, ¿no? ¿No? En este y otros estudios se ha encontrado que claramente la legalización de cannabis trae un incremento del consumo en toda la población, ¿no? Además, desde otra perspectiva, ya no que no solo que incrementa el riesgo de desarrollar una psicosis, incrementa el riesgo de recaídas. Y nosotros sabemos que el primer episodio, bien tratado, es fundamental para que el paciente con esquizofrenia se recupere casi hasta el 100%. Un segundo episodio puede ser devastador y ya llevarlo a un 80 y ya no digamos los demás episodios, ¿no? Claramente se ve cómo el uso de cannabis genera pues más recaídas en los pacientes que se han recuperado de un primer episodio exitosamente. Y, aquí se ve más el estudio, ¿no? Como un paciente, acá más del 80% de pacientes se recuperaron después del primer episodio, eventualmente de recaídas, ¿no? Alteraciones también en la sustancia gris. Y aquí ya podemos ver cómo hay alteraciones por el uso de cannabis en esquizofrenia. Empeora el pronóstico, aumenta el número de recaídas, incrementa el número de hospitalizaciones. Los pacientes, hay datos así, ¿no? Como que el paciente puede mejorar con cannabis. No, no, definitivamente el cannabis no solo hace más recaídas, empeora los síntomas residuales que pudiese estar teniendo un paciente luego de haber salido del cuadro sindrómico, ¿no? Sí tiene aislamiento social, ¿no? La marihuana en el paciente, el cannabis en el paciente esquizofrénico no mejora su sociabilidad, la empeora, la empeora. Claramente en este estudio se demuestra eso. Bien. Entonces, cannabis incrementa el riesgo de recaídas, el efecto es dosis dependiente y, afecta también el cumplimiento del paciente. Voy a sacar esto. ¿Ustedes ven mi pantalla completa? Sí, Carlos, Sí, se ve perfecto. sí, sí. Ya, yo no la veo, pero bueno, eso no importa mucho. Algunos highlights de déficit de atención e hiperactividad. Nuevamente, yo cuando vayan a estos congresos internacionales, entren a los highlights de patologías específicas, porque recogen 4 o 5 artículos extremadamente interesantes y muy recientes y que podrían generar algún cambio, ¿no? Por ejemplo, el primero es controversias en déficit de atención e hiperactividad. ¿Es temprano o también de inicio tardío? Neurodesarrollo o también relacionada al estrés. Vamos. El concepto clásico que tenemos de déficit de atención e hiperactividad es que empieza en la infancia y que dura toda la vida, ¿no? Ya todo eso está en cuestionamiento porque también puede empezar en la adultez, no solo que no se detecta en la infancia, sino que ante algún estrés importante y por el mismo neurodesarrollo, una persona puede hacer su trastorno en edades posteriores. También hay estudios interesantes que muestran cómo personas que se decía antes que ya está diagnosticado el déficit de atención y toda su vida a tomar psicofármacos, eventualmente va bajando el consumo de los mismos, ¿no? Eh, digamos, pero al menos ya lo dije verbalmente. ¿Sí? Entonces, el trastorno por déficit de atención en el adulto puede puede detectarse no porque no se encontró en la infancia e hizo sus grandes esfuerzos para llegar a funcionar, sino que estresores específicos que alteran su neuroplasticidad y lo hacen más vulnerable podrían detonar esta condición. Se cuestiona, como decía hace un momento, la estabilidad y la persistencia de los síntomas, ¿no? Del déficit de atención con hiperactividad de inicio en la infancia. En estos estudios se muestra cómo un grupo de niños a lo largo de los años de pronto disminuyen sus valores en la escala de esta condición médica.
Los trabajos computarizados no han funcionado, no es de mucha utilidad trabajar el entrenamiento cognitivo atencional en computadoras, no se obtuvo resultados, no efecto en déficit de atención. Ok, esto lo podemos pasar para llegar al último punto. El último punto es el relacionado al litio. Interesante el título, ¿no? Es litio. Está litio en la pole position, ¿no? Como en las carreras de Indianápolis, de Dalton, ¿no? Está en el top, está adelante del tratamiento a largo plazo. Un poco de historia, ¿no? Los estudios primeros en el 70-73, más o menos controlados, no son estudios con una solidez metodológica. Los estudios del siglo XXI sí aprueban mucho su eficacia, similar o levemente superior para prevenir manía y depresión. Se compara con otros estabilizadores o en coterapia y se identifican sus efectos antisuicidas. El gran cuestionamiento, ¿no? El daño renal, el daño tiroideo. Esto es importante porque quizá el autor, el presentador, iniciaba su ponencia diciendo cómo es posible que sabiendo que se entiende, se descubre cada vez más que el litio es espectacular en pacientes bipolares, ¿por qué se usa menos? ¿No? Y entre ellos, bueno, está porque no tiene buena prensa, no tiene una ganancia que permita, pues, estudios de investigación subvencionados, se subvencionan solo los que están hechos por las entidades regulatorias, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los riñones, ¿no? El riesgo de nefropatía después de 15 años de administración de litio, ¿no? Eso es lo que se va a ver ahora. ¿Qué se recomienda, no? Monitoreo frecuente y si es necesario reducir la dosis. Es efectivo. Se prefiere la dosificación una vez al día. Y así se evitan intoxicaciones. Cuando hay aumento de la TSH y lo que implica que se ha alterado la función tiroidea, que puede ocurrir a veces muy tempranamente, ¿no? La recomendación en grupos que se han reunido en psiquiatras y endocrinólogos, la recomendación no es retirarlo, sino bajar la dosis y tratar el incremento de la TSH con levotiroxina. Bueno, está explicando si es manejable. En muchos casos no es reversible el daño que puede haberse generado, pero el daño no es, el daño renal también se produce con el avance de la edad. Y muchas veces lo confundimos, ¿no? O lo atribuimos todo al litio, que se encontró en un estudio danés, ¿no? Seguimiento de 10 años en 2 poblaciones, episodios maníacos con tratamiento con litio o estabilizadores. Sus resultados indicaron que el trastorno bipolar está asociado con el chronic kidney disease, enfermedad renal crónica, independiente del tratamiento, ¿no? O sea, esto es lo que encontró ese estudio. Luego hay otros estudios que desmienten que no es porque el trastorno bipolar produzca daño renal, ¿no? Bien, pero sí vemos que hay diferentes evoluciones. Hay pacientes que luego de mucho tiempo empiezan a hacer un pequeño alteración de la función renal, pero hay otros que lo hacen notablemente y esto hay que descubrirlo con reiteradas pruebas de depuración de creatinina, no solo de creatinina, la creatinina sérica es un indicador muy grosero de la función renal. Por lo tanto, se pide, pues, ¿no? Que el paciente eventualmente se realice pruebas de depuración de creatinina. Si está en este grupo, definitivamente hay que cambiar la medicación, pero si está en un grupo que lentamente y ligeramente produce algún cambio en la depuración de creatinina, puede seguir utilizándose o puede bajarse la dosis, ¿no? Adecuar la dosis a la depuración. Pero por ocurrir esto, la recomendación es que el paciente cuide su organismo y cuide sus riñones, que deje de fumar, que controle su presión arterial, que probablemente le está destruyendo más nefronas que cualquier fármaco,
evitar drogas nefrotóxicas y evitar desarrollar la diabetes o tener un comportamiento farmacológico y de hábitos adecuados, ¿no? Menos dosis es mejor, menos daño renal, ¿no? Acá en el Perú no tenemos la liberación prolongada, pero una dosis es más segura que dos. Eh, ¿Parar o no parar? Si es que hay alguna lesión, si es marcada, por supuesto que sí, pero si es leve, como ocurre en la mayoría de pacientes, hay que bajar la dosis. Ya mencioné lo que he estado diciendo, estos 7 mensajes, si desean tomen un screenshot, que vale la pena. No se recomienda el uso de amiloride, que es un diurético, ¿no? Que se ha estado estudiando, pero no ha reportado beneficio alguno, ¿no? Y este es el litómetro, ¿no? Es interesante, llama la atención, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en fase depresiva se recomienda de 0.4 a 0.8, ¿no? Pero sobre todo entre 4 y 6. Si el paciente está en mantenimiento, en este rango 6 a 8. Si el paciente está en manía, hasta 1, ¿no? Si el paciente recae, recurrencia, ¿no? Dosis restitutiva. Bien, esto es lo que quería comentar con ustedes sobre el litio. Le agradezco mucho la paciencia que han tenido y el tiempo que me han esperado. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, Carlos. Y Ricardo, la verdad que impresionante el nivel de resumen y de contenido, súper enriquecedor. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero en honor a la hora que se hizo un poquito tarde, voy a elegir dos. La primera es de mi estimado doctor Jaime Eskenazi, desde el Perú, que saluda y felicita, y quería saber si se habló algo sobre desórdenes esquizoafectivos fuera de la clozapina y la terapia electroconvulsiva. Sí, poco. Bueno, Perdón, poco, Ricardo, sí, yo, adelante, adelante. no, adelante, sí, yo no, lo que sí se está trabajando sobre la evenamida, que hubo una presentación, un póster, justamente que es una medicación que está planteada para la esquizofrenia resistente, no para el esquizoafectivo, ¿no? Que está vinculado con la clozapina, pero desde la perspectiva de una terapéutica que mejora el desarrollo terapéutico, ¿no? No sé vos, Carlos, si escuchaste algo distinto o viste alguna otra cosa. Igual que tú, poco, pero sí algo, ¿no? Por ejemplo, en los estudios de Enigma también se incluye el trastorno esquizoafectivo en el espectro bipolar, ¿no? Y bueno, no se encontró ninguna correlación, ninguna diferencia anatómica con esta entidad diagnóstica. En cuanto al tratamiento, los tratamientos de antipsicóticos de depósito que tú mencionaste, Ricardo, son muy utilizados, ¿no? En trastorno esquizoafectivo. No tanto la paliperidona, pero sí se hizo un mayor énfasis en el aripiprazol de acción prolongada, que ahora existe de 1 mes, 3 meses y de 6 meses. Porque sabemos pues que el aripiprazol tiene un menor potencial de generar síntomas anímicos en pacientes que han tenido un episodio mánico, ¿no? Entonces, además de clozapina y terapia electroconvulsiva, que en realidad no son de primera elección, está el uso de antipsicóticos de depósito de larga duración y predominantemente el uso de aripiprazol de larga duración. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta de las tantas que vamos a elegir es, preguntan si episodios psicóticos breves recurrentes en depresión severa pueden llevar a deterioro cognitivo. Bueno, es una pregunta más clínica porque no hay estudios específicos, o al menos yo desconozco estudios específicos sobre la evolución de los síntomas cognitivos en episodios psicóticos recurrentes en depresión. Lo que sí uno puede juntar son dos cosas. Por un lado, los cuadros depresivos tienen un impacto cognitivo, pero que es reversible, salvo que, como dijo muy bien Carlos, hay un gran ligando entre lo que son cuadros depresivos que favorecen lo que después es el deterioro cognitivo futuro, ¿no?
En eso, no sé, Carlos, si querés agregar algo, porque creo que está más vinculado con eso. Bueno, como bien dijiste, eso no fue tocado en el Congreso y también podemos hacer algunos planteamientos, ¿no? Porque tampoco he leído estudios sobre eso, pero entendiendo que hay síntomas psicóticos en esos episodios depresivos, hablamos de una depresión con síntomas psicóticos por más que sean breves, ¿no? Entonces hablamos de una depresión severa. No estamos hablando de una depresión leve, moderada, sino de severa y tal vez grave. Quizás es una depresión melancólica. Y una depresión melancólica sí puede generar alteraciones cognitivas. Y bueno, estos estudios antiguos de cómo el hipocampo se daña, se achica, ¿no? Y queda casi como un hueco en este sector del hipocampo. Y bueno, desde esa perspectiva, eh, podría haber un déficit cognitivo mayor siendo una depresión más grave, ¿no? Más severa, porque tiene síntomas psicóticos. Es lo que podría aportar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un orgullo poder contar con dos speakers como ustedes, un lujo y con la convocatoria que han generado, la verdad que un enorme número de psiquiatras y neurólogos de toda Latinoamérica, que bueno, que por su cantidad y por su calidad nos pone muy felices que nos hayan acompañado. Este es el último webinar de Highlights de este año. Como siempre, pueden hablar con su representante de Megalabs para poder contar con esta grabación, que es muy interesante. Bueno, ya estamos trabajando en el cronograma de webinars que tienen que ver con la capacitación médica continua, que por supuesto se van complementando con las actividades que el equipo Megalabs va realizando en cada uno de los países, pero bueno, ya se los vamos a hacer llegar a través de los representantes. Así que les agradecemos mucho nuevamente, que tengan unas buenas noches y si no nos vemos, unas felices fiestas en familia y un excelente fin de año y comienzo de año. Un abrazo para todos, gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos los colegas. Nos vemos, Muchas Ricardo. gracias. Esperemos que nos veamos pronto. Muchas Chao, gracias. Ignacio. Un abrazo. placer, Carlos. Un placer compartir. Igualmente. Megalabs. Somos bienestar.